Nunca pensé que escucharía esa palabra salir de la boca de mi propio hijo. Inútil. Sonó como un disparo, seco, frío, directo al corazón. Lo miré y no pude reconocer en su rostro al niño que un día corría hacia mí con los brazos abiertos. Era como si el amor que yo le di se hubiera evaporado con los años, reemplazado por rabia, vergüenza o quizás algo peor, indiferencia. Todo comenzó aquella tarde en la que le pedí que me ayudara a arreglar la puerta del patio. Solo quería compartir un momento con él, sentir que aún había un lazo entre nosotros, pero me miró con fastidio. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y bufó. «Hazlo tú, si es que puedes». No sé qué me dolió más, sus palabras o su mirada. Yo había trabajado toda mi vida, me partí el lomo para que nunca le faltara nada, y aún así, en ese instante, me sentí pequeño, torpe, viejo. Intenté mantener la calma. Le dije que solo quería pasar tiempo con él, pero su respuesta fue como un golpe invisible. «Siempre necesitas algo, siempre molestando. No sirves para nada». Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí. A veces el silencio pesa más que los gritos. Me encerré en mi habitación, y ahí, en medio de la penumbra, me descubrí llorando como un niño. ¿En qué momento lo perdí? ¿Cuándo dejó de verme como su padre y comenzó a verme como una carga? Esa noche no dormí. Pensaba en los años que pasaron volando, en los cumpleaños que trabajé sin estar presente, en los abrazos que no di porque estaba cansado. Tal vez él solo me veía como un hombre fracasado, y no como el padre que lo amó más que a su propia vida. Al día siguiente fingí que nada había pasado. Preparé el desayuno, como siempre, pero él ni siquiera se sentó a la mesa. Salió sin decir una palabra. El silencio llenó la casa como un eco cruel. Me quedé mirando su taza de café intacta y supe que algo en nuestra relación se había roto. Y sin embargo, dentro de mí, una pequeña esperanza seguía viva. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu propio hijo te llamara inútil? Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si fuéramos dos extraños compartiendo el mismo aire. Él apenas me miraba, y cuando lo hacía, era con ese brillo de desprecio que me atravesaba el alma. Yo buscaba excusas para hablarle, para romper el muro que nos separaba, pero cada intento terminaba igual, con una respuesta seca, un portazo, o simplemente nada. A veces lo escuchaba hablar por teléfono, reírse con sus amigos, decir que no quería volver a casa porque aquí no había nada. Esa frase me dejó sin fuerzas. Nada. ¿Yo era ese nada? Me miré al espejo y vi a un hombre cansado, con las manos marcadas por los años de trabajo, los ojos apagados de quien ya no encuentra su lugar. Pero en el fondo aún quedaba orgullo. No podía permitir que mi propio hijo me humillara en mi propia casa. Entonces decidí no hablarle más. Ni un saludo, ni un reproche. El silencio se convirtió en mi escudo. Al principio, él pareció disfrutarlo, como si la distancia le diera poder. Pero con el paso de los días, algo cambió. Comenzó a llegar más tarde, a comer solo, a encerrarse en su cuarto. Y en ese aislamiento vi un reflejo de mi propio dolor. Una noche, escuché un ruido en la cocina. Era él, buscando algo de comer. Me acerqué sin decir nada, y por accidente dejé caer un vaso. El sonido quebró el silencio, y con él, algo más. «¿Ahora también vas a romper todo?», me dijo con sarcasmo. Pero sus ojos ya no tenían odio, sino cansancio. Le respondí tranquilo: «Prefiero romper un vaso que seguir rompiéndonos el alma». No dijo nada. Solo se quedó mirándome unos segundos antes de irse a su cuarto. Esa noche entendí que, detrás de su rabia, había dolor. Dolor que quizás yo mismo había causado sin querer en los años que prioricé todo menos escucharlo. Desde ese día, cada palabra suya me dolía menos y me enseñaba más. Y aunque seguía distante, había algo en el aire, una tensión que anunciaba que pronto todo cambiaría. Dime en los comentarios si crees que hice bien en guardar silencio, o si debí enfrentarlo desde el principio. El cambio llegó una tarde cualquiera, de esas en que el cielo parece anunciar tormenta. Yo estaba sentado en el patio, limpiando unas herramientas viejas, cuando escuché un golpe seco en la puerta. Era él. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, y en sus manos temblaban unas hojas arrugadas. Me miró sin hablar, respirando con dificultad,
como si le pesaran los años que no habíamos dicho nada. Papá, perdón. Al principio pensé que no había escuchado bien. Lo vi llorar, y ese simple gesto derrumbó todas las murallas que el orgullo había levantado entre nosotros. Me explicó que lo habían despedido del trabajo, que había discutido con su novia, que se sentía un fracaso, y que, en su rabia, había descargado en mí todo lo que no sabía cómo enfrentar. Me equivoqué contigo, dijo. Tú nunca fuiste inútil. Yo fui el ciego que no vio todo lo que hiciste por mí. No supe qué decir. Solo lo abracé. Sentí su cuerpo temblar, como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Y por un instante, todo volvió a tener sentido. A veces la vida nos enseña con dolor lo que podríamos haber aprendido con amor. Aquella noche cenamos juntos por primera vez en meses. Hablamos poco, pero las palabras ya no eran necesarias. En el silencio había perdón, había entendimiento. Me contó sus planes de empezar de nuevo, y yo, sin juzgarlo, solo lo escuché. Al final, antes de irse a dormir, se detuvo en la puerta y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por no rendirte conmigo. Y cuando se fue a su cuarto, me quedé mirando la taza de café que él había dejado sobre la mesa, esta vez vacía. Sonreí, porque su vacío era señal de que, al fin, había vuelto a casa. A veces, los hijos no entienden cuánto daño pueden hacer con una palabra, pero también cuánto pueden sanar con un perdón. ¿Y tú? ¿Has tenido que perdonar a alguien que te hirió sin darse cuenta? Dime en los comentarios si alguna vez viviste algo así.